Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. El Señor me ha dado esta palabra para compartir con todos ustedes. Espero que el Espíritu Santo le entregue a cada uno lo que vino a buscar y nos edifique, porque la palabra de Dios siempre nos va a edificar, nos va a enseñar y nos va a encaminar hacia donde Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos en el conocimiento de su palabra y de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que va a estar en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta palabra se la dio el Señor al profeta Isaías cuando el pueblo de Israel había sido tomado cautivo. Estaba en la cautividad el pueblo de Israel. Y estando cautivo, el Señor se reveló al profeta Isaías y le entregó esta palabra. Esta palabra tiene 2 partes. Una donde el Señor se revela en visión para revelar el llamamiento especial que el Señor le hizo al profeta Isaías, llamándolo a ser su profeta y a ser su vocero para ese momento puntual o crucial que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y era una tarea que no era fácil para el profeta, era una tarea difícil porque el pueblo estaba pasando malos momentos, estaba el pueblo oprimido, sufriendo, estaban cautivos. Pero también hay otra parte de lo que acabamos de leer, donde el Señor le habla también a través del llamamiento que le hace el profeta. Le muestra la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Como la tarea que le tenía el Señor al profeta Isaías era una tarea difícil, el Señor le mostró un vislumbre de la gloria de él. Y dice que en visión el profeta vio en un trono alto y sublime el templo del Señor.
Y en el templo del Señor vio al Señor, sentado el Señor en su trono, y dice que el Señor estaba rodeado por serafines, los cuales cubrían sus rostros con 2 de sus alas, cubrían sus pies, y con 2 de las alas también volaban. Y uno dice, y a otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres celestiales viven todo el tiempo rodeando el trono del Señor. Serafines son los seres de fuego. Serafines y querubines viven todas las 24 horas del día que nosotros hicimos tiempo en esta tierra, pero ellos constantemente, eternamente, están rodeando el trono del Señor y diciendo estas palabras que repitió el profeta. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos y toda la tierra está llena de su gloria. Ellos se tapan, dice la Escritura, con 2 alas, se cubren los rostros, con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Y proclaman este mensaje constantemente y eternamente, y todos los días que nosotros vivimos en esta tierra, días y noches, ellos están diciendo esta palabra. Ellos se tapan sus rostros, pues la gloria y la santidad de Dios es tan grande, es tan poderosa, es tan impactante, que ellos tienen que tapar su rostro para poder volar alrededor del trono del Señor y declarar la grandeza y la santidad de Dios. El profeta vio esta visión y sin duda que al leer la Escritura nos damos cuenta que algo impactante, que impacta el corazón de uno cuando lee que estas criaturas que viven en el cielo, que son ángeles, son seres celestiales, santos, debido a su gloria y a la grandeza y al poder que Dios les ha dado, ellos pueden estar delante del Señor. Pero aún así que ellos están delante del Señor, ellos se tienen que cubrir su rostro para no mirar la gloria del Señor. Recuerdo cuando el Señor le dijo a Moisés, el profeta, cuando Moisés le dijo, Señor, permíteme que vea tu gloria. Y el Señor le dijo, no me ha visto hombre y ha vivido. Mas, como el Señor amaba a Moisés, le dijo, yo te esconderé en la peña, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y yo pasaré delante de ti, dice. Y el Señor pasó delante de Moisés y Moisés vio su espalda. Pero Moisés estaba preparado para ver lo que vio. No lo olvidemos que él estuvo con el Señor allá arriba 40 días, 40 noches. Y era Moisés, el profeta de Dios. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que lo que dice el profeta Isaías es impactante. La gloria del Señor, el rostro del Padre, nadie lo ha visto, jamás, porque Él es su gloria, su santidad, su poder. Para nosotros, creo yo, sería fulminante, caeríamos muertos delante del Señor, debido a la grandeza, la gloria y la santidad de Dios. Y Dios se tenía que expresar en esta total omnipotencia y mostrarle al profeta lo grande que él era, lo poderoso que él era, que él estaba rodeado de gloria, de grandeza y de santidad. Él les mostró por un momento lo que ocurre ya en el cielo constantemente. Nosotros vivimos en otro tiempo aquí en la tierra, vivimos el afán del mundo, el afán de la tierra, los días y las noches, las ocupaciones, los quehaceres, las cosas del mundo. La gente vive su mente conectada al mundo. Pero en esto que acabamos de leer, el Señor saca al profeta del mundo un momento de la situación en la que él también estaba viviendo como parte del pueblo de Israel y lo lleva al mundo espiritual y le muestra en el espíritu una revelación de lo que ocurre constantemente en el cielo, en el trono de Dios, en el altar de Dios. Sin duda que la revelación tenía que ser impactante porque el llamado de Isaías, el profeta, era un llamado poderoso, pero era un llamado fuerte, era un llamado que no era fácil para el profeta, porque el Señor lo iba a usar con palabras que el pueblo de Israel no iba a querer oír ni escuchar. Entonces la revelación y el llamado tenía que ser impactante para el profeta. Y por eso él vio a estos serafines decir, Santo, Santo, Santo
es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Ellos decían una gran verdad: esta tierra está llena de la gloria del Señor. Aunque el hombre a causa del mal y del pecado la haya corrompido, hoy en día vemos toda la televisión y en todos lados se ve la destrucción que le ha hecho el hombre a la tierra, a la naturaleza, y como ahora andan tratando de hacer algo y de poder conservar lo poco y nada de bueno que queda en este mundo, que nos ha destruido la ambición, la codicia del ser humano, que ha destruido todo lo que Dios hizo bueno, hizo santo, hizo puro, una naturaleza perfecta, la creación que Él hizo. Y sabemos que si la tierra está mal, es porque el hombre la ha destruido. No han sido los animales, no ha sido la naturaleza lo que ha destruido el planeta Tierra. Ha sido el ser humano por causa de su ambición. Y ahí nos podemos dar cuenta de que el Señor, al revelarle esta tremenda visión al profeta, le muestra el poder y la grandeza de su gloria. Por eso le dice, y los serafines dicen, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Los umbrales de las puertas, quiere decir, las columnas de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquel lugar especial el profeta le llamó la casa, porque a él se le representó como la casa de Dios, el lugar mismo de la morada de Jehová, de la morada del Padre Celestial. Y por eso dice que a causa de la voz se estremeció y todo el lugar se llenó de humo. Y entonces dije yo, ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo un hombre del inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Al contemplar la magnitud de la grandeza, de la santidad de Dios, de la santidad de los serafines, escuchar la voz de aquellos seres poderosos y santos, al ver la misma presencia, porque este humo que está representado representa la presencia del Espíritu Santo manifestándose en ese lugar, como cuando el Señor se manifestó con el pueblo de Israel en el desierto, en una nube que estaba con ellos y los protegía durante el día, dice, y de noche era un fuego abrasador. Es al mismo tipo, el humo tipifica en la presencia del Espíritu Santo. Toda esta visión tan impactante impactó el corazón del profeta Elías de tal manera que él se sintió pequeño, él se sintió insignificante, él se sintió la persona más pequeña y sintió y se dio cuenta que era un hombre sujeto a muchas debilidades. Se dio cuenta de todas las faltas que él tenía, de los defectos, de los errores, de su humanidad. Por eso que él expresa estas palabras, ay de mí, que soy muerto, dice, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en este pueblo, en medio de este pueblo con labios inmundos, habitó mis ojos, dice, al Señor Jehová de los ejércitos. Él se sintió indigno de poder ver la gloria del Señor, al estar delante del Señor y contemplar la majestad de su santidad, la majestad de su poder, la majestad de su gloria, la majestad de la pureza de Dios, de la santidad misma de Dios. El varón de Dios, el profeta de Dios, siendo un profeta de Dios, llamado y consagrado y apartado por Dios para ser su vocero, para ser tu atalaya. Aún así el profeta dice, yo soy un hombre con un mundo de labios. Reconoció su humanidad, reconoció su bajeza delante de Dios. Y al decir esta palabra también denota la humildad del profeta, la humildad de la condición humana, que no es más que el ser humano delante del Señor. Nosotros no somos más que tierra y polvo en las manos del Señor. Eso somos delante de Él, nada más. Dios es grande, Dios es poderoso. Él merece el honor, la gloria y la alabanza. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, que tomó del altar con unas tenazas. Uno de aquellos serafines voló, dice, hacia el altar. Y dice, y traía en su mano un carbón encendido,
que había tomado desde el altar y lo traía con unas tenazas. Y tocó con él mi boca y me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Aquel serafín fue enviado por el Señor que tomara un carbón desde el altar encendido. Y eso nos revela que dentro de la misma presencia de Dios el fuego nunca se apaga. El fuego del Señor arde de día y de noche. Es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés cuando le instauró las leyes. Le dijo en el libro de Levítico, el Señor habla a su profeta Moisés y le dice: el fuego siempre estará encendido en el altar, nunca dejará de arder. Día y noche el fuego estará encendido. Dice el profeta que él vio un altar con carbones encendidos en fuego y uno de los serafines voló y lo sacó. Y con una tenaza dice que lo llevó y lo trajo hasta la boca del profeta, porque Dios escuchó hablar al profeta cuando él dijo: ay de mí que soy un hombre inmundo de labios. Mas a pesar de mi inmundicia, mi maldad, mi pecado, mi humanidad, mis ojos han visto la gloria del Señor, la gloria de Jehová. Y el Señor, en respuesta al clamor del profeta, mandó el serafín con el carbón encendido y tocó mis labios, dice. Cuando tocó la boca del profeta el carbón encendido, él escuchó estas palabras del Señor. Dice: he aquí que es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. El carbón encendido, al tocar la boca del profeta, quitó su culpa y limpió su pecado. El carbón encendido en llamas de fuego tuvo ese poder de poder quitar la culpa que sentía el profeta y limpiar su pecado. Para que limpia su pecado y quitada la culpa, él pudiera escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios y el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ese carbón encendido tipifica la palabra de Dios. La palabra de Dios poderosa es para que venga y toque nuestros labios y consuma toda maldad que puede existir dentro de nosotros. Cada uno de nosotros, seres humanos que vivimos en esta tierra, todos los días debemos vivir en unión íntima con Jesucristo. Si nos llamamos iglesia, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que tener relación con Cristo. Porque es la única manera que a través de Jesucristo el Espíritu Santo pueda literalmente con un carbón encendido quemar nuestra culpa y quitar y limpiar nuestro pecado. Solamente la palabra de Dios es la que tiene el poder para limpiarnos. Y el Espíritu Santo es quien nos purifica, que nos limpia y nos hace santos. Nosotros debemos tener comunión con el Señor, porque en la comunión, en la oración, nosotros declaramos al Señor nuestra necesidad de Él. Él sabe que nosotros somos humanos. El ser humano es propenso al pecado, a la maldad. Necesita constantemente que el Señor lo esté limpiando y lo esté purificando. Si este varón, siendo un profeta de Dios, reconoció su humanidad, dijo: soy un hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos igual que yo. Pero a pesar, dice él, de mi inmundicia, de mi maldad, de mi pecado, mis ojos han visto a Jehová, el Dios de los ejércitos. Él se reconoció su condición y se vio indigno. Eso es lo que hoy día la palabra no quiere a nosotros hablar el Señor. Que nosotros reconozcamos nuestra humanidad. Que nosotros reconozcamos que necesitamos que el Señor saque el carbón encendido del altar y mande su ángel y toque con ese carbón la boca de mucha gente en esta tierra. Y el Señor pueda quitar la culpa y limpiar el pecado. Porque por causa
de que no ha sido quitada la culpa, ni ha sido limpiado el pecado, y la inmundicia sigue presente en la mente y en el corazón y en los pensamientos de la persona, es que la gente, el pueblo de Dios, los que se llaman cristianos, que siguen a Cristo, no pueden oír hoy día el mensaje y la voz de Dios, que Dios los está llamando a la santidad. Los está llamando a tener comunión con Él. Los está llamando el Señor a tener una profunda revelación de la gloria y de la santidad de Dios. Siempre cuando Dios va a llamar a alguien a una tarea específica, primeramente Dios le va a confrontar su pecado, su maldad, su humanidad, su bajeza delante de la grandeza de Dios. Y siempre Dios le va a mostrar su santidad, su pureza, su gloria, en contraste con la humanidad, la bajeza y el pecado del ser humano. Siempre Dios va a hacer esto, para que la condición humana que nosotros tenemos nos demos cuenta que nosotros necesitamos del poder de Dios. Necesitamos del carbón encendido. Necesitamos que constantemente el fuego de Dios esté quitando culpa. Hay mucha culpa en las mentes, en los corazones, en los pensamientos y en la alma de las personas. Las personas guardan, algunos por años, de años guardan la culpa y tienen dentro la culpa y escondido el pecado, porque no han permitido que el carbón encendido venga y queme sus labios y quite su culpa y limpie su pecado. No le han dicho al Señor las palabras que dijo el profeta Isaías. Dios está anhelando que su pueblo hoy día venga delante de Él y le diga: Señor, yo soy un hombre, una mujer que tiene labios inmundos, que necesita el carbón encendido constantemente sobre, no solo creo yo sobre los labios, sino sobre el mismo corazón, para que el Señor quite la culpa, limpie el pecado y purifique cada vida delante de Él, porque es la única manera, cuando es quitada la culpa, cuando se limpia y se perdonan los pecados y la persona es santificada para Dios, entonces puede escuchar la voz de Dios y puede oír lo que el Dios le está diciendo, le está llamando y le está hablando, quizás de hace mucho tiempo. Hoy dice el Señor, más adelante al mismo profeta Isaías, el Señor le revela la condición del pueblo y le dice: mas este pueblo dice, tiene los ojos cerrados y no puede ver, y con sus oídos oye pesadamente, porque han cerrado sus ojos para no ver y sus oídos para no oír la palabra y el mensaje que Dios está llamando a su pueblo. No basta con ir a la iglesia, no basta con ir a sentarse, no basta con ir un día o 2 días a la semana a la iglesia, no basta con tener 5 minutos de oración, no basta. Es necesario que el pueblo de Dios, es necesario que nosotros los hijos de Dios tengamos todos los días que pedirle al Señor que quite nuestra culpa, que limpie nuestro pecado con esos carbones encendidos que hacen falta, que el Señor mande a esta tierra gente que pueda hablar y que pueda declarar de que hoy día la palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo vigente, sigue siendo poderosa. La palabra de Dios aquí en el profeta dice: tocando con él sobre mi boca me dijo, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces le respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Después que el carbón vino y tocó los labios del profeta Isaías, y en el instante el Señor quitó su pecado, quitó su culpa. Esto provocó una limpieza de su corazón, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Fue quitada la culpa. ¿Sabe? La culpa viene por pecados que no son confesados. Por eso viene la culpa. Cuando hay culpa es porque no se han confesado los pecados delante del Señor.
delante de su presencia. Y por eso que el diablo, los demonios, vienen constantemente, vienen y traen los pensamientos y vienen y atacan a las personas. Y están constantemente hostigando y rondando y recordando el pecado que fue hecho. Tú pecaste. Tú eres culpable de esto, eres culpable de esto otro, eres culpable de que no oras, eres culpable de que no ayunas, eres culpable de que no te guardas en santidad, eres culpable porque tú cometiste una inmoralidad sexual, eres culpable porque tú cometiste un pecado imperdonable. Los pecados que no se confiesan delante del Señor son los que traen la culpa. La persona se siente culpable, el cristiano se siente culpable y el diablo aprovecha la ocasión de que la persona se sienta culpable para tenerlo amarrado, para tenerlo quieto, para tenerlo imposibilitado que pueda escuchar la voz de Dios. Pues el diablo constantemente le va a estar recordando, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de lo que tú hiciste y no lo confesaste, porque no te has arrepentido y no lo has confesado delante de Dios, es que sientes culpa, dice el Espíritu Santo en esta hora. Por causa de los pecados no confesados, los pecados hechos delante de mis ojos, no confesados y no arrepentidos, pecados que se han cometido delante de mí, dice el Señor, que no se han arrepentido y no los han confesado delante de mí en oraciones, por esa causa que tiene sentimientos de culpa, y el enemigo usa esos sentimientos de culpa para sentirte y hacerte sentir indigno, pecador, miserable, apartado, que yo no te amo, que yo no puedo escucharte por causa de ese pecado, dice el Señor, de no confesar, es que sientes culpa. Y la culpa está al lado del pecado. El pecado y la culpa solamente se van cuando hay confesión, arrepentimiento. Entonces, dice el Señor, mi palabra viene y te limpia. Y mi Espíritu Santo purifica la maldad, la culpa y el pecado. Y entonces, purificado, dice, puedes oír el mensaje que yo tengo para ti. Esa es la causa de que hoy día la gente no está escuchando la voz de Dios. Hoy en día las personas oyen lo que quieren oír. Las personas, y cuando digo personas me refiero a los creyentes, a la Iglesia de Cristo aquí en Chile, que estamos en Chile, pero también estamos en el mundo entero, porque todo el mundo hay gente creyente, cristiana, que ama a Cristo. Y si nosotros los que estamos en este lugar reunidos, y si tú eres creyente, eres un cristiano, tú tienes que venir todos los días delante de la presencia del Señor. No te olvides, iglesia amada, que todos los días el enemigo constantemente está rodeando, está observándote, él está mirándote, él está viendo tus debilidades, viendo tus fallas, donde no te pones la armadura, donde no tienes relación con Dios, donde no vengas a orar delante de él, donde dejaste de consagrarte, dejaste de santificarte, dejaste de orar, dejaste de adorar, donde poder él pillar para meterse, entrar y hacerte pecar, y el pecado trae culpa y la persona se siente indigna, y entonces el enemigo trabaja con la culpa, los remordimientos, el temor, la vergüenza y el pecado, y esta persona, su estado espiritual es negativo y por eso no puede oír lo que la voz de Dios le está diciendo. Si hoy permites, dice el Señor, que mi palabra como carbón encendido venga hasta tus labios y queme por la obra y el poder del Espíritu Santo tus labios, dice el Señor, en arrepentimiento y en obediencia a mi palabra, entonces, dice el Señor, el fuego quemará el pecado,
quitará tu culpa y limpiará tu pecado. Y entonces podrás verme y podrás oír el mensaje que yo tengo para ti, dice el Señor. Aleluya. El profeta, cuando pasó la experiencia del carbón que tocó su boca, dice la Escritura que entonces pudo oír la voz de aquel que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. La única manera de poder ser un enviado del Señor y poder decirle al Señor, hoy día muchos le quieren decir al Señor, y de ellos muchos le dicen al Señor: envíame a mí, mándame a mí. Muchos quieren ir delante de la presencia del Señor, muchos quieren ser usados por Dios, muchos quieren ser instrumentos escogidos en las manos de Dios. Muchos le dicen al Señor: aquí estoy, Señor, úsame a mí. Pero yo quiero en el nombre de Jesús poder transmitirle a usted que Dios quiere usarlos. Dios quiere usar a su pueblo, quiere usar a su iglesia. Él necesita atalayas, Él necesita personas que estén dispuestas para hablar su mensaje y decirle la verdad al pueblo de Dios, tanto como al mundo que se pierde sin Cristo. Él anhela levantar hombres y mujeres. Él anhela levantar jóvenes. Él anhela levantar personas que sean consagradas, que sean ungidas, personas que vayan dispuestas a hablar el mensaje que el Señor le ponga en su boca. El Señor anhela, dice que Él anda buscando gente así. No estoy hablando de la gente popular y famosa que todo el mundo sigue. Estoy hablando de los santos, estoy hablando de los que están en el secreto, de las personas NN que nadie las conoce, aquellos que viven guardados, apartados en santidad para Él, que en estos tiempos Dios está levantando y va a levantar una generación de gente que ame a Cristo por sobre todas las cosas. Dios anhela buscar, Él está buscando este tipo de personas, pero el Señor, a través de la experiencia y del llamamiento del profeta Isaías para ser profeta de Dios en el momento en que Israel estaba siendo cautivo, no fue una tarea fácil. La mayoría, o por no decir casi la gran parte de las profecías del profeta Isaías fueron profecías de juicio para el pueblo de Israel, porque el pueblo no quería oír la voz de Dios. El pueblo no quería escuchar el mensaje del Señor. El pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo cautivo, estaban sufriendo, pero a pesar del sufrimiento que estaban experimentando, ellos no podían ver que todo lo que les estaba pasando era la culpa de sus mismos pecados. Pues ellos habían desobedecido los mandamientos de Dios. Y el primordial mandamiento que Dios les dijo, que no tuvieran dioses ajenos delante de Él. Y ya la historia todos la conocemos, que lo que Israel hizo y desobedeció a Dios. Y una y otra vez cayeron en pecado. Y por su desobediencia Dios tenía que afligirlos y los entregaba en manos de hombres, de reyes, de personas, para que Israel padeciera, para que se averse a causa de su sufrimiento. Ellos se volvían a Dios, pero su corazón endurecía más y más y más. Por eso Dios tenía que levantar profetas como Jeremías, como Daniel, y en este caso como el profeta Isaías. Pero aquí nos damos cuenta que los llamamientos son llamamientos que no los elige el hombre. Es Dios quien elige a los siervos. Es Dios quien elige a las mujeres y a los hombres de Dios. Los elige el Señor. El Señor es quien llama a una persona al servicio de Él. Él es el que llama, Él es el que da el ministerio, Él es quien unge, Él es quien prepara, Él es el que tiene que consumir el pecado primeramente de que el que llama para su servicio. Él no puede usar una persona que venga tal cual como viene del mundo, lleno de pecado, lleno de maldad. El Señor tiene que producir una transformación en ese hombre, en esa mujer. Tiene que haber un cambio, una transformación hecha por Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo en la vida y el corazón de la persona, para que, convertido a Dios, santificado, apartado para Dios, esa persona pueda ser usada por Dios. El Señor está diciendo hoy día:
a la iglesia, que Él conoce que la iglesia tiene culpa y que la iglesia tiene pecado. Pero el Señor dice a través de su palabra que Él tiene suficientes carbones encendidos en el altar para mandar a sus ángeles que tomen carbones encendidos y traerlos a la tierra y colocarlos sobre la boca de cada uno de todos sus hijos alrededor del mundo entero, para quemar el pecado, limpiar el pecado y quemar y sacar la culpa, porque el pueblo de Dios tiene culpa y el pueblo de Dios tiene pecado delante de Dios. Y Dios conoce y Dios escudriña los corazones. Viene a mí en este momento la palabra del Señor, cuando Jesús, diciendo una parábola a los discípulos y a la gente que estaban con Él, les dijo: en aquel día vendrán muchos y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, Señor, hablamos. En tu nombre fuimos y oramos por los enfermos. En tu nombre resucitamos los muertos. En tu nombre hicimos prodigios y sanidades. En tu nombre hicimos cosas grandes. Mas el Señor les dice: mas yo os digo que les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Hoy en día todo el mundo quiere ser usado por Dios para que Dios lo use en milagros y sanidades. Que Dios hace milagros, sí. Que Dios hace sanidades, sí, porque Él es Dios. Él es poderoso. Él puede hacer milagros, prodigios y sanidades con quien Él quiera. Y si quiere puede usar a un niño de 2 años, de 3 años, a un bebé, a quien quiera lo puede usar. Lo puede ungir con el poder de su espíritu. Y lo puede usar grandemente en este tiempo para hacer prodigios, para hacer milagros, para hacer sanidades. Cosas jamás hechas antes Dios la puede hacer con un hombre y una mujer al cual a Él le place elegir y levantar. Pero no son los milagros, no son las sanidades, no son los prodigios los que van a llevar a la persona al cielo. Es su relación íntima, personal, limpia, pura y santificada con Cristo. Eso nos demuestra el Señor a través de lo que le dijo a aquellos hombres que vinieron a decirle: en tu nombre hicimos señales y muchos milagros. Mas yo digo, dijo Jesús, apartaos de mí, hacedor de maldad. El Señor conoce los corazones. El Señor escudriña nuestros pensamientos. El Señor sabe las intenciones de nuestros corazones, y es el tiempo en que todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que pesar cuáles son nuestras motivaciones, por cuál es la causa que nosotros le estamos sirviendo al Señor, cuál es la causa por la cual queremos que Dios nos unja para hacer prodigios, para hacer milagros, para hacer sanidades. Es para ser visto la persona, es para que la persona sea elogiada y sea levantada y tenga un ministerio grande y famoso y viaje por el mundo y todo el mundo le siga y le obedezca, o realmente porque quiere que la gente conozca a Cristo. Es porque quiere que el pueblo de Dios viva en santidad, viva en pureza, viva en temor, que ya los que los llamamos cristianos entendamos que debemos ser santos, que fuimos escogidos, apartados y consagrados para Dios, y que los hijos de Dios no pueden tener contacto con la maldad y con la inmundicia y con el pecado, porque somos de Dios. Aleluya. Hibramai sekiarai maramai. Eme kenaramas tekei saisakana yarama. Hene bataya barabas. Alame sakianaya. Oh amado Jesús, trae, Señor, a tu pueblo. Señor, revélale a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, donde vaya esta palabra, usted revele, Señor, a su pueblo. Que su pueblo, si hay culpa, si hay carga de culpa, es porque hay pecado. Y donde hay pecado y donde hay culpa, tiene que haber una limpieza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que está viniendo hoy en día a limpiar, a purificar la mente y a purificar los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que así como le fue revelado al profeta Isaías, Señor, que a través de ese carbón encendido que tocó sus labios y él
quemó literalmente su culpa y limpió todos sus pecados. Él fue santificado y consagrado. Señor, su vida entera fue limpia, su cuerpo, alma y espíritu. Y entonces él pudo oír la voz y el llamado del Padre, llamándolo a cumplir su ministerio y llevar una palabra al pueblo de Israel, Señor. Asimismo, usted hoy día, en el nombre de Jesús, mande, Señor, y levante por todo el mundo gente, Padre, que esté dispuesta a llevar carbones encendidos en sus manos y colocarlos, Señor, en la boca de mucho pueblo, de mucha gente que necesita ser purificado, que necesita ser limpiado, que necesita ser lavado por el poder y el fuego que hay en tu palabra. Porque a mí la Biblia me dice, Señor, que tu palabra es como fuego que purifica y que quema, y como martillo que despedaza la piedra. Así es tu palabra cuando entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, ella misma tiene el poder de consumir y de quemar toda la maldad que hay dentro del ser humano, dentro del hombre y de la mujer. Tiene el poder tu palabra como llama de fuego, consumir las tinieblas, el pecado, la maldad, la inmundicia misma, y sacarla del cuerpo y del corazón, y purificar y consagrar, Señor, a cada hombre y mujer para que pueda oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios significa llevar el mensaje que Dios quiere que se lleve. Termino diciendo que el Señor le dijo al profeta, dice, anda y dile a este pueblo, oídme bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Y ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él la sanidad. El Señor le estaba declarando al profeta que a pesar de la palabra, a pesar de todo lo que él fuera a decir, el pueblo iba a estar cegado. Y sus ojos no iban a ver, sus oídos no iban a escuchar, y su corazón no podía y no iba a entender. Y de ninguna manera, si el pueblo no ve, si el pueblo no escucha la voz de Dios, si el pueblo no dispone su corazón en entender la palabra de Dios, no puede recibir la sanidad que el Padre le está dando al pueblo de Dios. Dios anhela que su pueblo tenga sanidad. Hoy día hay mucho pueblo enfermo, y cuando digo enfermo no solo me refiero a enfermedades de la carne, enfermedades que hay por montones, y van a venir muchas más enfermedades a esta tierra, conocidas y desconocidas por causa del pecado, sino también me refiero a la sanidad espiritual. Hay mucho corazón enfermo, mucha alma enferma, mucho espíritu angustiado, mucha gente que está con tormento, con espíritus de tormento, de opresión, esclavos de sus pasiones, de sus deseos, esclavos de sus adicciones. Hay mucha gente que está esclava, que aparenta libertad, pero están esclavos de las cadenas que el enemigo les ha puesto. No pueden ser sanos porque no quieren ver con sus ojos, porque no anhelan oír con sus oídos la palabra de Dios, porque no han querido entender con su corazón que Dios los ama y que Dios los está llamando a tener sanidad, a tener libertad, a tener una verdadera conversión y una entrega absoluta hacia Cristo. Esto es lo que Dios quería del pueblo de Israel, que se volvieran de sus malos caminos y reconocieran que habían pecado y volvieran a adorar y amar a su verdadero Dios. Hoy en día la situación del mundo no es distinta a la del pueblo de Israel, y menos en la iglesia del Señor. El pueblo de Dios necesita carbones encendidos. Y yo, al terminar esta palabra, en el nombre de Jesús, le pido al Padre que a través del Espíritu Santo mande ángeles por todo el mundo, mi Señor. Mande ángeles, Señor, que saquen del altar del cielo carbones encendidos, Padre, y los traigan por millares y millares y millares. Tráelo a la tierra, amado mío. Tráelo, Señor. Que recorran toda esta ciudad de Coronel. Que recorran Chile. Que recorran todas las naciones.
millones de ángeles, Señor, aleluya, lleven en sus manos, Señor, carbones encendidos y toquen la boca y los labios de los hijos de Dios, de las hijas de Dios en todos los términos de la tierra, para que usted pueda quitar la culpa y limpie los pecados de su pueblo en el nombre de Jesús, porque entonces cuando se quite la culpa y se limpie el pecado, sus hijos y sus hijas van a poder escuchar su voz, porque hoy en día hay gente que no está escuchando su voz, hay gente que está escuchando la voz del enemigo, la voz del engaño, la voz de la mentira, la voz de aquel que le lisonja, de aquel que le dice que no es necesario que se arrepienta de su pecado y de su maldad, porque el enemigo eso es lo que quiere del pueblo de Dios, que quede tranquilo, que no confiese en sus pecados, que no confiese en su maldad, que no tengan que arrepentirse, que no tengan que entender que somos dependientes de Cristo y que, como el Señor lo dijo en la Escritura, separados de Cristo nada podemos hacer. Aleluya, que sus carbones encendidos, Señor, recorran el mundo y vayan por todo lugar sus ángeles, Señor, tocando los labios de los que son pueblo, de los que son hijos, de los que son hijas, y queme sus labios, Señor, para que puedan, Señor, escucharte, para que puedan, Señor, ser purificados y para que pueda ser quitada su culpa, para que sea limpio su pecado, para que caigan las cadenas de impiedad, para que rompa los yugos del enemigo, para que suelte las ataduras de la cautividad que tienen en sus corazones, en su mente, en su alma. ¿Cómo puede ser el pueblo de Dios un hijo, una hija de Dios que no ora, que no ayuna, que no busca el rostro del Señor? Aleluya, en este tiempo, sabiendo que falta tan poco para la venida de Cristo y que el pueblo debe prepararse para la venida de Cristo y para los hechos que van a suceder en esta tierra. Porque el Señor dice que a sus hijos Él los guardará bajo sus alas, a los suyos Él los cubrirá y los guardará de todas las cosas que están por venir. Oh, amado mío, gracias, Señor. Que así tu palabra, Señor, salga, Padre, y sea de bendición a mucha gente. Que podamos entender, Señor, que como Isaías hemos sido llamados a llevar un mensaje que quizá no sea popular, a llevar un mensaje que quizá el pueblo no quiere oír, a llevar un mensaje que nadie le gusta escuchar, a llevar un mensaje que hace que tengamos más enemigos que amigos, a llevar un mensaje, Señor, que a nadie le gusta, porque todos quieren sentirse bien y que sentirse cómodos, que nadie le diga de que tienen pecados, que tienen culpas, y que el enemigo usa la culpa y el pecado para apartarlos de su propósito divino, para que no puedan cumplirlo en esta tierra. Oh, aleluya. Oh, mi Señor, limpia nuestros labios con carbones encendidos del Espíritu. Que el fuego de Dios nunca se apague, Señor. Y que tus carbones sean por millones, Señor, llevados a todo el mundo para purificar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas en este tiempo, para oír tu voz, para escuchar tu llamado y para ir y hablar la palabra que Dios ponga en nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Hasta aquí llega esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Padre. Señor, oro para que este mensaje, Señor, no solo sea de edificación para los que estamos aquí, Señor, principalmente es para eso, para que podamos entender que usted lo ve todo, que usted lo sabe todo, que nada podemos hacer. Señor, David, tu siervo, cuando escribió el Salmo, él dijo, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si subiera a los cielos estás tú, y si en el Seol, allí tú también estás. Si subiéramos a lo profundo del cielo, bajásemos a las profundidades de la tierra, donde quiera que vayamos, Señor, tú estás presente, tú estás en todo lugar. Nada puede hacer el hombre o la mujer para esconderse de ti, que tú no lo sepas. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestro nombre, conoces nuestra vida, con nuestro no sé pensar, nuestra mente, nuestros deseos, lo que pensamos de día y de noche, lo que hacemos delante de la gente y lo que hacemos cuando estamos solos
solo y nadie nos ve. Usted conoce todo, Padre. Usted todo lo ve, lo sabe y lo escudriña. Yo le pido que todo lo saque a la luz en este tiempo. Las buenas obras como también las malas, Señor. En el nombre de Jesús. Porque usted va a limpiar a su pueblo en este tiempo. Va a recoger y limpiar a su trigo en el granero. Y sacará la paja y la llevará para ser quemada en el fuego eterno, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos santifique, nos purifique para estar limpio, para estar santo, para no tener culpa ni pecado delante de ti. Para pedir siempre que el carbón esté limpiando nuestra boca y nuestro ser. Bendice esta palabra, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, declaro bendecida donde vaya, Padre. Y declaro que tu palabra, Señor, nunca volverá vacía. Ella traerá bendición y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.